RSB. Último bloque de impacto económico, el tema de la corrupción K. Obviamente los cuadernos, su aparición es la nota y el tema del momento. Yo lo dividiría en dos niveles. En primer lugar, lo que se conoció a través de los cuadernos y otros hechos de corrupción que han salido a la luz destacan la importancia del periodismo y demuestra cómo cuando hay personas que tienen convicción, que tienen coraje, esto puede cambiar la realidad y, como señalaba en la apertura, es inédito que hoy podamos conocer quiénes pagaron las coimas y quiénes las recibieron, además del hecho de que un ex vicepresidente haya sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Segundo, es una prueba más, por si hiciera falta algún otro punto para reafirmarlo, de lo que fue la corrupción K, sin dudas el gobierno más corrupto de la historia argentina. El robo kirchnerista ha sido escandaloso y eso tiene que ver con dineros que han sido detraídos de nuestros bolsillos para beneficio de unos pocos y obviamente, como siempre ocurre, entre los más perjudicados están los pobres, los que menos tienen, a quienes el kirchnerismo dijo defender. Yo no lo escuché al señor Darío Martínez, al senador Marcelo Fuentes, Nancy Parrilli, Alberto Ciampini pronunciarse sobre el tema. Recordemos que en este programa el año pasado, cuando analizamos el tema de los bolsos de López, la señora Nancy Parrilli dijo que ella nunca había escuchado hablar o enterarse sobre temas de corrupción, ¿no? El cinismo en su máxima expresión. Recordemos que la estatización de Chicone, que fue el delito por el cual fue condenado Vudú, contó con el apoyo mayoritario del PJ en el Senado. Es decir, acá no fue solo el accionar de unas pocas personas, sino que hubo un esquema de corrupción, algunos por acción y otros por omisión, fueron cómplices. Los costos económicos de la corrupción, que ha sido criminal, porque ese dinero que está en los bolsos, en las valijas, en cuentas en distintos países, se dejó de utilizar, por ejemplo, para la infraestructura vial. Pensemos la cantidad de gente que muere en accidentes de tránsito, se dejó de utilizar para obras que frenen las inundaciones, recordemos los muertos en La Plata, recordemos la tragedia de Once, dinero que no fue a los ferrocarriles. Por eso recordemos que la corrupción mata, y esta corrupción se produjo en un contexto de un gobierno que dejó un 30% de pobres. La pobreza, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, alcanza al 48% de los chicos que viven en nuestro querido país. Por otro lado, diferenciar los empresarios genuinos de los empresarios que son cazadores de privilegio, que hacen dinero por su vínculo con el Estado. Por eso, en la Argentina tenemos más de 800.000 pymes, que en su mayoría hacen un gran esfuerzo por mantenerse al flote, otras cierran, y por otro lado tenemos estos empresarios corruptos que buena parte apoyaron, recordemos, a Daniel Scioli, porque claro, para muchos si no ganaba Scioli se les acababa el negocio. Bueno, lo positivo, el primo del presidente está siendo investigado. Nicolás Chicone, el ex dueño de la empresa, también ha recibido una condena, lo cual me parece, como digo, muy positivo. Sí, una buena parte de la dirigencia empresarial que no participó de este esquema de corrupción han demostrado durante el kirchnerismo una actitud muy cobarde, muy obsecuente, con alguna justificación, si se quiere, no sé hasta qué punto, por el hecho de preservar la empresa. Pero bueno, creo que esto tiene que servir como aprendizaje para los empresarios en cuanto a plantarse y no ceder al apriete de los gobiernos. Y hay una cuestión de fondo,
que voy a desarrollar en el próximo programa, porque acá me enseña que nos queda poco tiempo. La relación entre la economía y la corrupción. Cuanto más interviene el Estado en la economía, mayores posibilidades de corrupción. Cuanto mayor es el gasto público, cuanto mayor es el dinero que pueden manejar los funcionarios y los políticos, mayor es la posibilidad de que metan la mano en la lata. Cuanto mayor es la complicación, por ejemplo, para retirar mercadería de la aduana, como pasó con las de JAI, mayor posibilidad de corrupción. Como dice el economista peruano Enrique Gersi, el intervencionismo genera dificultades para vender facilidades. De allí la necesidad de avanzar a una economía más libre en donde el Estado intervenga poco o nada para minimizar las posibilidades de corrupción. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso este intervencionismo que lleva tantos años tiene como una de sus consecuencias mayores niveles de corrupción. Obviamente la necesidad de que la justicia comience a funcionar con más eficacia, obviamente la necesidad de un esquema transparente de contratación con el Estado, de que las licitaciones a través de la tecnología puedan tener un mayor seguimiento, modificar la ley de obras públicas, que tiene muchas décadas. Hay que ver qué propone la clase política, ¿no?, ante este escenario de corrupción, que en algo se está avanzando, pero recordemos que esta misma justicia es la que durante muchos años, durante el kirchnerismo, miró para otro lado. Y para terminar, una pregunta: ¿cómo estaremos en nuestras provincias en cuanto a los niveles de transparencia o en cuanto a los niveles de corrupción entre los gobiernos y los empresarios que son proveedores del Estado? ¿Cuál será el nivel de eficacia de la justicia en Neuquén y en Río Negro para combatir la corrupción? Un interrogante para la reflexión y también para la acción. Gracias por estar. Nos reencontramos la próxima semana.